Muy buenos días, tengan todos. Quien les habla, el capitán Ismael Márquez, Colegio Nacional de Periodistas 13083. Domingo 26 de noviembre, 4 días para que se acabe este mes y entremos al mes 12. Se nos acabó el año. Bien, el día de hoy quiero hablar sobre mi experiencia cuando estuve en el año 2016 en la isla de Cuba, precisamente por la fecha donde fallece el tirano y el sátrapa peor que ha conocido Hispanoamérica. Me refiero a Fidel Castro. Para esa fecha, noviembre de 2016, me encontraba en Cuba realizando un curso de seguridad y defensa para periodistas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. O sea, éramos un grupo, llegamos con otro grupo que iba a hacer un curso sobre docencia. El mismo era de 30 días. Lo realizamos en la Academia Militar de la FARC, o sea, Academia Militar Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Máximo Gómez, ubicado a las afueras de La Habana. Nosotros fuimos alojados en unas residencias bellísimas, conocidas como Tarará, que datan de la época del expresidente Fulgencio Batista. Esta era son unas residencias que eran para trabajadores norteamericanos, inversionistas, etc. Están muy bien cuidadas, o estaban muy bien cuidadas en ese momento. Ya nosotros nos alojaron allí ojo, que tuvimos que pagar nuestra estadía de los viáticos que nos dieron en ese momento. Nada para nosotros era gratis. Nada, ni siquiera la entrada a los museos, nada. Bien. Nosotros, cuando fallece Fidel, el 25 de noviembre de 2016, yo me encontraba en la sala de la residencia que ocupábamos. Estaba tratando de ver películas a través de cable, o los pocos canales que estaban disponibles, y escuchar CNN. Lo que pasa es que lo transmitían en inglés, no en español. Mi inglés no es muy bueno. Y sin embargo leí y anunciaban el fallecimiento de Fidel Castro. Yo inmediatamente le avisé tanto a mis subalternos como a mis superiores, y lo más probable es que al día siguiente no tuviésemos instrucción. Pero lo que me llamó poderosamente la atención, eso fue un sábado 25 de noviembre, qué coincidencia. Ayer, o sea, cayó igual, sábado ayer. Pero el día viernes 24, los días viernes, nosotros teníamos que ir al hospital militar para que se nos hicieran los exámenes de rigor, que si no teníamos ningún tipo de virus, gripe o algo. El que tuviera gripe y fiebre inmediatamente era enviado a Venezuela. Pero teníamos una actividad el 24 de noviembre porque se conmemoraba por una fecha importante de la llamada Revolución Cubana. Y el acto iba a ser en el Teatro Carmar, que es uno de esos cines viejos, antiguos, por así decirlo, pero que la revolución se apropió y le colocó el nombre Carmar. Las sillas están intactas. O sea, te entra a ese teatro y está viendo un teatro de los años 30, 40. Ha sido muy bien preservado, o está muy bien preservado para ese momento. Nos llevan al hospital, nos hacen los exámenes, y de ahí teníamos que visitar un canal de televisión que tenía apenas 5 años de fundado, luego del régimen cubano. Al lado de este canal había un museo, una casa bellísima, de estilo barroco, neoclásico, y yo pregunto, y era el Museo Napoleónico.
Me llamó poderosamente la atención. Caramba, Museo Napoleónico. Sí, no, Museo Napoleónico. Que había pertenecido a un hombre muy rico del siglo XIX, principios del siglo XX, que le denominaban el zar del azúcar y que era profundamente admirador del emperador francés Napoleón I y compró muchas de sus pertenencias tanto en subasta como en el mercado negro. Y cuando llegó la revolución cubana, lo expropió todo, entregó la casa, todo eso y lo transformó en un museo. En fin, yo le dije al teniente coronel que nos dirigía, un teniente coronel cubano, que yo no quería hacer la visita al canal de televisión, sino que me iba a quedar en el museo. Él me dijo, no, negativo, Márquez, tú cumples con las disposiciones establecidas en el cronograma. Bueno, vendré mañana, diré, perfecto. De ahí del canal fuimos al Teatro Carmar. Me sorprendió, sí, que había mucha disciplina. Habían cadetes de la academia, había muchos militares. Ahí nadie gritaba, todos teníamos que sentar. Ya todos sabíamos dónde nos teníamos que sentar. A nosotros nos dio el recibimiento el director de la Academia Militar de la FARC. Nos atendió muy bien, me dijo, muchachos, ¿cómo están? Etcétera. ¿Saben quién se portó como un patán en ese momento? ¿Cómo que se llama? El agregado de defensa o el agregado militar. El general Quiaro Jiménez. Ni nos saludó, nada. Tipo tan pedante. Bueno, hombre de Chávez tenía que ser. Y bien, recuerdo que la actividad fue estupenda, una actividad cultural hermosísima. Era un cuerpo de baile extraordinario que bailaron flamenco, salsa, las muchachas bellísimas, unas coreografías extraordinarias. Debo confesarlo que lo disfruté muchísimo, lo disfruté extraordinariamente. Pero entre las autoridades del régimen que asistieron, me llamó poderosamente la atención en ese momento que el de más alto grado era el que le dicen baño de sangre, Ramiro Valdés, o Ramirito, como le decía el Che Guevara. Y otras autoridades, incluso estaba Díaz-Canel, que no era presidente todavía, el presidente era Raúl Castro, y no asistió a esa actividad, que era una actividad oficial. Muchos oficiales comentaron, cuchicharon, pero hasta ahí. Era porque, digamos, Fidel Castro estaba en las últimas y su hermano estaba con él. Eso nos enteramos en la noche. Un dato interesante es que la Academia Militar de la FARC, Máximo Gómez, la que está a las afueras de La Habana, lleva el nombre del prócer de la independencia de Cuba, Máximo Gómez, pero lo curioso es que él no era cubano, él era dominicano, pero apoyó tanto en la primera guerra para la independencia como en la segunda, la que logró, como se dice, concatenar José Martí, que ya saben que José Martí muere en su primera batalla porque José Martí era docente y un intelectual, no era un combatiente. Por eso que él muere en la primera batalla, porque no tenía ningún tipo de experiencia militar. Máximo Gómez sí la tenía, un general muy talentoso. Y en Cuba solamente hay dos extranjeros que ostentan el título de cubanos por nacimiento, que es el general Máximo Gómez y Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che, por decreto. Ellos son los dos únicos extranjeros que tienen el reconocimiento de cubanos por nacimiento. Bien, ya en la noche nos enteramos de la muerte de Fidel. Al día siguiente, que era sábado, o sea, 25 de noviembre cayó viernes en la noche, el sábado 26, sí. Y yo el 26 hice mi acostumbrado, porque yo los sábados y domingos yo hacía turismo, por hacer turismo histórico. Visitaba los museos, visitaba las edificaciones antiguas, me metía en la parte de La Habana Vieja y en los sectores populares con mi tablet grabando todo y tratando de indagar, conocer más sobre Cuba y sobre su sistema político y el sistema militar. Claro,
Antes de yo ir a Cuba, a mí un general con el que de la Redi sí me aconsejó: Márquez, por favor, no hagas ningún comentario, cuídate mucho, mira que allá vigilan por todos lados. Yo le dije: entendido, mi general, me voy a portar bien. No voy a hacer ningún tipo de crítica. Miren, para yo ir al museo, el que le dije, el Museo Napoleónico, que era el que yo quería conocer más, tenía que pasar por la Universidad de La Habana. La Universidad de La Habana tiene una estructura muy hermosa. Esta no la hizo la Revolución. Data de, creo que del siglo XIX. Tiene unas escalinatas y un fronticio, o la parte frontal, parece un templo griego de la antigua Grecia. Y bueno, pero tenían trancado y había muchos muchachos en la Universidad en las escalinatas. Y curioso al fin, como todo periodista, yo quise averiguar qué era. Inferí que era un acto en honor a Fidel Castro, por su fallecimiento. Había una cinta que solo dejaban entrar a los jóvenes pertenecientes a la Juventud Comunista del Partido Comunista Cubano. No dejaban, el que no fuera no podía entrar. Mala suerte sí, o mala leche, como decimos los militares, si se tenía clases no importaba, mala suerte. Bien, yo en ese momento chapié, como decimos en Venezuela. Le dije a uno de los de seguridad: por favor, llámeme a su jefe. Lo llamó. Recuerdo que este individuo tenía una gorra tricolor. Y yo le digo: por favor, ¿es usted el jefe de seguridad? Sí. Saco mi carnet militar, mi pasaporte, le digo: soy el primer teniente Ismael Márquez, estoy del ejército de Venezuela, estoy haciendo curso en la FARC y me gustaría entrar a ver el acto. Y él me dijo: sí, perfecto, adelante teniente, adelante primer teniente, me dice. Para ese entonces la que era mi esposa era jefa de información y redacción del diario El Luchador en Ciudad Bolívar. Yo me había puesto en contacto con ella y le había dicho todo lo que iba a pasar, y me pidió el favor de que si podía fungir como una especie de corresponsal internacional. Siendo mi esposa, no me negué, le dije: sí, no hay problema, yo te envío las fotos, donde consigue internet yo te envío la foto y el texto. Todo lo hice por el teléfono, y para uno tener internet tenía que ir a las plazas públicas, pagar 1 o 2 AUC para que te dieran por lo menos 20 minutos de internet, de acceso. Bueno, yo me mezclé entre los jóvenes, vi muchos jóvenes llorando, vi otros normal, hice entrevistas, algunos estaban muy tranquilos, muy serenos, otros parecían Delia Fiallo llorando, gritando. Y después que hice eso me fui al museo Napoleónico a disfrutar de las antigüedades del pequeño Corso, como le hice. Por cierto, su película fue estrenada de Raya Score con el actor, un ganador del Oscar, Joaquín Phoenix. Tengo que irla a ver. Otro día voy a verla. Y bien, el lunes, cuando tenemos ya clases en la academia, me llama el teniente coronel, que era nuestro responsable, era el responsable por nuestro grupo. Me le paro firme, le digo: ordene mi teniente coronel. Respeto, signo de respeto. Me dice: yo hice una relación de mucho respeto, de afecto con este señor, con este oficial muy respetuoso. No todos los militares cubanos son unas lacras. Este señor, no recuerdo, lamentablemente no recuerdo su apellido, pero era un hombre que admiraba y respetaba mucho la inteligencia. Y yo le había demostrado que conocía mucho de la revolución, de los personajes históricos de Cuba. Y por eso hicimos una bonita amistad. Él viene y me pregunta: Márquez, ¿qué hiciste el fin de semana? Y yo le digo: bueno, mi teniente coronel, fui a hacer turismo histórico, como siempre lo hago, a conocer las zonas históricas de La Habana. Y viene y me pregunta: estuviste en la Universidad de La Habana, ¿verdad?
Yo inmediatamente se me abren los ojos y yo, cierto, mi teniente coronel. Hablaste con el jefe de seguridad, ¿cierto? Sí, mi teniente coronel. Entrevistaste a los estudiantes, tomaste fotos, sí, mi teniente coronel, eso es correcto. ¿Cometí algún delito, una falta? Me dijo, no, muy bien, eres curioso, te gusta la investigación, excelente, excelente. Ahí comprobé que realmente su sistema de inteligencia es muy efectivo. Informaron inmediatamente que yo había participado. Ya desde el mismo sábado sabía cuáles habían sido mis movimientos. Y recordé lo que me dijo mi general. Ten cuidado, Márquez, no hagas ningún comentario, por todos lados te vigila. El que tú menos piensas es un chivato. El que tú menos piensas es un chivato. O un espía, por así decirlo. Un sapo. Por eso, bueno, no me metí en problemas y por lo general no hablaba ni con mis compañeros ni con tal. No hacía preguntas incómodas, simplemente de historia. Me trataba de mezclar, trataba de no hablar mucho venezolano porque, como dije, por todo cobraba. A los museos, fui al Museo de la Revolución, el antiguo Palacio Presidencial, y me cobraron 8 sauces. Me cobraron 5 sauces en el Museo Napoleónico, pero bueno, cuando se trata de estudio y de historia, el dinero es lo de menos. El conocimiento no tiene precio, el conocimiento es invaluable. Entonces, en ese tiempo decretaron 3 días de duelo, no prohibido a la música, prohibido la venta de bebidas alcohólicas. Eso era un luto total. Yo recorría el malecón de La Habana y un silencio total, aunque había mucha gente. Claro, bebían su alcohol de manera clandestina. Pero sí puedo decir que yo no vi mucha tristeza en el pueblo cubano en ese momento. Para nada, para nada. Se hicieron unos actos, como militares nos llevaron, lo normal. Pero no veía un pueblo desgarrándose las venas por la muerte de su supuesto líder. Bien. Esa ha sido mi experiencia. Para los que digan que porque sí, yo siempre lo he dicho, que nunca lo he negado, estuve 30 días en Cuba, aprendí mucho de ese sistema, y porque aprendí y vi la realidad, terminé de aborrecer mucho más el comunismo de lo que lo aborrecía. Esa fue mi experiencia en La Habana el día que murió Fidel. Muchas gracias, hasta una próxima.